se venderá si la oferta es lo suficientemente alta. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Se puede comprar todo en la vida con dinero o favores? Imagina que alguien intenta comprar tu honestidad, tu lealtad o tu fe. ¿Cambiarías esas cosas por cualquier cantidad de dinero? No todo en este mundo tiene un precio. De hecho, la Biblia nos da este consejo: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 11:23 de la noche. Eso significa que debemos buscar y aferrarnos a lo que es correcto y verdadero, y nunca renunciar a ello por ninguna recompensa. Las cosas más preciadas, nuestra integridad, nuestra fe, nuestra salvación, no están a la venta a ningún precio. Vivimos en una sociedad donde casi todo es una transacción. Las personas intercambian su tiempo por dinero, venden productos y propiedades, incluso venden sus talentos al mejor postor, pero hay algunas cosas que son demasiado valiosas para venderse. No se puede poner precio a una conciencia tranquila, a la confianza de tu familia o a la verdad que Dios te ha dado. Me recuerda a un cartel especial del que oí hablar una vez. En algunos lugares, sobre todo en Kenia, los propietarios se cansaron tanto de que desconocidos intentaran comprar o incluso vender sus tierras de forma fraudulenta que pusieron carteles llamativos que decían: "Esta propiedad no está en venta". Verás estos carteles por toda la ciudad de Nairobi, que declaran que el propietario ni siquiera aceptará ofertas. Este tipo de carteles envían un mensaje claro: ni te molestes en intentar comprar esto, no está disponible. El cartel está ahí para proteger algo valioso de aquellos que buscan hacer un trato a cualquier precio. Piensa en ese cartel por un momento. No está en venta, son solo unas pocas palabras, pero tienen un significado poderoso. Representan una decisión firme y un límite claro. El propietario está diciendo: aprecio esta propiedad. Es mía y no me interesa ningún precio que puedas ofrecer. En Kenia, como hemos dicho, estos carteles también suelen incluir una advertencia: cuidado con los estafadores. Esta propiedad no está en venta. Incluso incluyen un número al que llamar para verificar que el terreno no está en venta. En otras palabras, los propietarios saben el valor de lo que tienen y se niegan a que los acosen o engañen para que lo vendan. El cartel de "no se vende" es un símbolo de algo que está más allá de la negociación. Traza una línea que el dinero no puede cruzar. Permítanme compartir una historia de la vida real que lo ilustra. En 2006, una mujer de 84 años llamada Edith Macefield fue noticia en todo el mundo. Unos promotores inmobiliarios de Seattle, querían construir un enorme centro comercial en su barrio. Compraron todas las propiedades de los alrededores, pero Edith tenía una pequeña granja antigua justo en el centro de la zona. Ese centro comercial no podría terminarse a menos que les vendiera su casa y se mudara. Así que los promotores se acercaron a ella con una oferta. Primero, le ofrecieron $750,000, una fortuna, por una casa pequeña. Edith se negó. Luego le ofrecieron $1 millón, 10 veces más de lo que valía su casa. ¿Se imaginan un sueldo de $1 millón para una señora mayor? Pero Edith siguió diciendo que no. Les dijo con firmeza: mi casa no está en venta. Fiel a su palabra, nunca la vendió. De hecho, la empresa constructora acabó construyendo el centro comercial de 5 plantas alrededor de su diminuta casa de 108 años en lugar de derribarla. Si visitas esa parte de Seattle, todavía puedes ver su pequeña casa rodeada por 3 lados por los imponentes muros de hormigón de un centro comercial. Un testigo silencioso de que no todo se puede comprar. ¿Por qué Edith Macefield rechazó una suma tan grande de dinero? A mucha gente le pareció una tontería. Podría haber pasado sus últimos años siendo muy rica, pero para Edith, esa casa tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía reemplazar. Era su hogar. El lugar lleno de recuerdos de su madre y su familia. De hecho, cuando le preguntaron por qué no la vendería, Edith explicó: prometido dejar que su madre pasara sus últimos días en casa, no en un hospital o institución. Edith cumplió esa promesa y ella misma tenía la intención de pasar el resto de sus días en su casa también. ¿A dónde iría si la vendiera? Dijo: no tengo familia. Esta es mi casa. Es donde quiero morir, en mi propia sala de estar. Para Edith, su pequeña casa no tenía precio. Representaba el amor, la familia y la historia personal. Era más que una propiedad o una mercancía con la que comerciar. Era parte de ella. Y, de hecho, Edith permaneció en esa casa hasta que falleció a los 86 años, tal como ella deseaba. Los promotores tuvieron que lidiar con esta mujer decidida, y ella se convirtió en una especie de heroína popular por mantenerse firme. Su historia nos inspira porque es un ejemplo moderno de alguien que puso un cartel de "no se vende" en algo que le importaba. Ahora bien, si una casa puede significar tanto para alguien, ¿qué pasa con cosas aún más importantes, como tus principios o tu fe? La postura de Edith nos recuerda que algunas cosas no deberían estar a la venta. Y la Biblia nos da un ejemplo profundo de esta verdad.
Habla de un hombre que, básicamente, colgó un cartel de "no se vende" en algo que Dios le había dado, y pagó un alto precio por esa decisión. Sin embargo, se le recuerda por su fidelidad. Exploremos su historia. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Primeros Reyes, capítulo 21, encontramos la historia de un hombre llamado Nabot. Nabot vivía en un lugar llamado Jezreel y era dueño de una hermosa viña. No era una viña cualquiera. Era tierra ancestral que su familia había pasado de generación en generación. En aquellos días, una herencia así era muy valiosa. Formaba parte de la tierra prometida por Dios a cada familia de Israel. Proporcionaba uvas para la comida y el vino, un lugar para que sus hijos jugaran y una futura herencia para sus hijos e hijas. Nabot atesoraba esta viña como el legado de sus padres. La viña de Nabot estaba justo al lado del palacio de verano del rey Acab, el gobernante de Israel. Un día, el rey Acab miró las frondosas vides verdes y pensó: eso sería un huerto perfecto para mí, ya que está muy cerca de mi casa. Entonces, Acab se acercó a Nabot con una propuesta. Comillas, dame tu viña para que pueda convertirla en un jardín, dijo el rey. Te pagaré lo que valga en dinero o, si lo prefieres, te daré a cambio una viña aún mejor. Comillas. A primera vista, podría parecer un trato justo. El rey ofrecía un buen precio e incluso un trueque por una tierra posiblemente mejor. Muchas personas en la posición de Nabot podrían haber pensado: bueno, esta es una oportunidad para sacar provecho, el rey puede hacerme la vida más fácil, quizás debería vender. Pero Nabot no veía su viña como una simple propiedad inmobiliaria. Para él, esta tierra era un regalo confiado por Dios y por sus antepasados. Así que respondió al rey Acab con un rotundo no. De hecho, Nabot dijo: Jehová me libre de darte la herencia de mis padres. 1 Reyes 2:13 de la mañana. Esta fue una respuesta firme y fiel. Básicamente, Nabot estaba diciendo: Dios me prohíbe vender esta tierra. Esta no es solo mía para vender. Es la herencia de mi familia. Verás, la decisión de Nabot estaba arraigada en la ley y los valores de Dios. Según la ley que Dios le dio a Israel, la porción de tierra dada a cada familia no debía venderse permanentemente a otra persona. El libro de Levítico dice: la tierra no se venderá para siempre, porque la tierra es mía. Levítico 25:23. Lo que significa que la tierra pertenecía en última instancia a Dios, quien la asignó a cada tribu. Y en el libro de Números, leemos que ninguna herencia en Israel debe pasar de una tribu a otra, porque cada israelita conservará la herencia tribal de sus antepasados. Números 36:7. En otras palabras, Dios pretendía que cada familia apreciara y conservara la tierra que les había dado para que sus hijos y nietos siempre tuvieran un lugar en Israel. Nabot lo sabía. No solo estaba siendo terco, estaba siendo obediente al mandato de Dios y leal a la herencia que se le había confiado. La viña era un símbolo de la bendición de Dios y de la identidad de su familia. ¿Cómo iba a vendérsela ni siquiera a un rey? Así que Nabot rechazó educada pero firmemente la oferta del rey, colocando esencialmente su propio cartel de "no se vende". No renunciaré al legado de mi padre sin importar lo que me ofrezcas. Era un legado que no se vende. El rey Acab no aceptó la negativa de Nabot. Bueno, este poderoso rey regresó a casa malhumorado y enfadado, haciendo pucheros como un niño malcriado que no se sale con la suya. Se tumbó en la cama, enfurruñado, e incluso se negó a comer. Imagínate. El rey de la nación haciendo un berrinche porque la integridad de un hombre se interponía en sus planes de jardinería. Acab estaba tan acostumbrado a conseguir lo que quería que esta negación le molestó mucho. La postura inquebrantable de Nabot fue un reproche a la codicia de Acab. Sin embargo, Nabot siguió siendo justo. Preferiría decepcionar a un rey que decepcionar a Dios. Nabot no cambiaría lo que era correcto por el favor real. A estas alturas de la historia, ya vemos la lección. Algunas cosas que Dios nos da son sagradas. Nuestra fe, nuestra herencia de verdad, y no debemos venderlas ni comprometerlas, aunque personas poderosas intenten persuadirnos. La viña de Nabot era pequeña, pero representaba un principio tan vasto como el reino. La lealtad a Dios por encima de las ganancias. Pero la historia no termina aquí. De hecho, esta valiente decisión de Nabot prepara el terreno para un conflicto porque había alguien más en el palacio incluso más despiadado que Acab. Alguien que no se detendría ante nada para tomar lo que no era suyo. Antes de ver cómo se desarrolla eso, hagamos una pausa para considerar más profundamente por qué Nabot se mantuvo firme. Nos inspirará a examinar nuestros propios corazones.
¿Por qué Nabot se mostró tan firme en no vender su viña? Sabemos que era su herencia y que la ley de Dios desaconsejaba venderla. Pero hay una razón aún más profunda vinculada a la identidad y la fe de Nabot. La Biblia lo identifica varias veces como Nabat el Jezreelita. En Reyes 9:14 de la noche, etc., lo que significa que era de la ciudad de Jezreel y pertenecía a una tribu y familia específicas de Israel. Esa viña era parte de su propia identidad. Lo arraigaba en la tierra prometida como parte del pueblo del pacto de Dios. Si vendía esa tierra y se mudaba, perdería esa conexión. Si Nabot hubiera vendido la viña, es posible que ya no se le llamara Nabot, el Jezreelita. Quizás se habría convertido en Neabot, o en otro lugar, en un hombre sin su herencia. Habría renunciado a una parte de lo que era. Todos tenemos cosas que definen quiénes somos, especialmente como creyentes. Para Nabot, ser un israelita fiel significaba aferrarse a la herencia que Dios le dio, tanto física como espiritual. Su tierra estaba ligada a su identidad espiritual como parte del pueblo de Dios. Dejarla ir al rey Acab significaría renunciar a esa identidad dada por Dios y mimetizarse con los planes del rey. Sería como decir que su herencia y la promesa de Dios eran menos importantes que el dinero del rey. Nabot no podía hacer eso con la conciencia tranquila. Sabía quién era, un hijo de Abraham, un heredero de la promesa de Dios, y eso no estaba en venta. Así que cuando Nabot dijo, "El Señor no permita que yo te dé la herencia de mi padre", fue como si dijera, "Soy un israelita, un seguidor del Señor. Esta tierra es parte de mi servicio a Dios, no puedo cambiar mi llamado dado por Dios por nada". Comillas, esto no se trataba solo de uvas y tierra. Se trataba de fidelidad a Dios y al legado de fe que sus padres le transmitieron. Ahora bien, esta parte de la historia de Nabot nos hace preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi herencia de Dios? Si crees en Cristo, tú también tienes una herencia. No un pedazo de tierra literal, sino un legado de verdad, una herencia de fe transmitida a través de la Biblia y por mentores piadosos. Quizás tus padres te enseñaron a distinguir el bien del mal o aprendiste de las Escrituras sobre la salvación, sobre el sábado, sobre principios morales. Estos son tesoros que Dios te ha dado. Los estamos tratando como nuestra identidad, algo que nunca venderíamos o transigiríamos, o los cambiaríamos si el mundo nos ofreciera algo brillante a cambio. A veces, mantenerte fiel a tu identidad en Dios te hará diferente de los demás. Nabot sin duda destacó. Fue el único que se resistió al deseo del rey. Puede que seas el único de tu clase que no hará trampa en el examen porque valoras la honestidad. Puede que seas el único en tu lugar de trabajo que se niega a mentir a los clientes porque sirves a Dios. Puede que seas un joven que decide no hacer lo que hacen los demás el viernes por la noche porque lo guardas como el día de reposo de Dios. Puede parecer difícil, pero no tengas miedo de ser diferente para el Señor. A Nabot no le importaba decirle que no al hombre más poderoso porque un rey más poderoso, el Señor, tenía su corazón. Nosotros también podemos decir con valentía, "Lo siento, no puedo hacer eso, pertenezco a Jesús". Como declaró el apóstol Pablo, "No me avergüenzo del Evangelio de Cristo", Romanos 1:16 de la mañana. Nunca debemos avergonzarnos de ser identificados como pueblo de Dios, aunque otros no lo entiendan. Consideremos algunas situaciones modernas. ¿Qué tipo de ofertas podrían llamar a tu puerta, tentándote a vender tus principios? Quizás te enfrentes a la oferta de popularidad o fama a cambio de comprometer tus valores. Quizás en la escuela, los niños podrían presionarte para que fumes, bebas o intimides a alguien para que seas parte del grupo popular. Esa es una oferta para vender tu integridad por aceptación. Quizás en tu carrera, tengas una oportunidad de trabajo que promete riqueza, pero te pide que seas deshonesto o que trabajes de maneras que violan tu conciencia, como trabajar en el día santo de descanso de Dios, el sábado. Esa es una oferta para vender tu obediencia por dinero. O tal vez te encuentres en una relación en la que la persona que te importa no comparte tu fe o moral. Podrías sentir la presión de vender tus creencias para mantener la paz o conservar el amor de esa persona. Incluso en los hábitos diarios, hay tentaciones. El entretenimiento que llena nuestras mentes de impureza es una oferta para vender nuestra pureza por placer. La obsesión con las redes sociales o las cosas materiales es una oferta para vender nuestro enfoque en Dios por emociones mundanas. A nuestro alrededor, el reino de este mundo puja por nuestra alma. El diablo es como un comprador que va de puerta en puerta diciendo, "Dime tu precio. ¿Qué hará falta para que renuncies a tu fe?". Comillas, punto.
Lo intentó incluso con Jesús, ofreciéndole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos si Jesús tan solo se inclinaba una vez. Mateo 4 en 8-10. Pero Jesús, nuestro ejemplo, dijo esencialmente, no se vende. Vete, Satanás. Jesús no se vendería, ni siquiera por el mundo entero. Más tarde preguntó, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Marcos 8:36 de la mañana. Esa pregunta resuena en nosotros. ¿De qué sirve ganar todo el dinero, los amigos o el éxito del mundo? Pero en el proceso, pierdes tu conexión con Dios y tu integridad, no valdría la pena. Naboth lo entendió. Eligió la fidelidad por sobre la conveniencia. Es inspirador ver a alguien valorar los principios por sobre el precio. Y Dios nos llama a hacer lo mismo. Quiere que seamos hombres y mujeres que no se puedan comprar. Un autor inspirado escribió que la mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres. Hombres que no se dejen comprar ni vender. Hombres que en lo más profundo de su alma sean sinceros y honestos. Hombres que no teman llamar al pecado por su nombre. Hombres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja lo es al polo. Hombres que defiendan lo correcto aunque se caigan los cielos. En otras palabras, Dios necesita personas que tengan la integridad de Naboth. Personas que digan, no estoy en venta, incluso si están solas. Esa integridad no se desarrolla de la noche a la mañana ni por accidente. Proviene de caminar a diario con Dios, rendir nuestros deseos egoístas y mantenernos firmes en las pequeñas pruebas. Entonces, cuando lleguen las pruebas más grandes, tendremos la columna vertebral para resistir. El valor de Naboth no apareció de repente en el vacío. Fue el fruto de una vida dedicada a Dios, que apreciaba lo que era santo. La negativa de Naboth fue una postura justa, pero, por desgracia, provocó una reacción muy injusta por parte de los poderes fácticos. Cabría esperar que el rey Acab hubiera respetado la postura de principios de Naboth, o incluso la hubiera admirado. Pero en cambio, el rey se enfurruñó, y eso abrió la puerta para que alguien mucho más malvado interviniera, y se aprovechara de la situación. Esto nos lleva a la siguiente parte de la historia, donde vemos cómo el poder puede corromperse cuando cae en manos crueles, y cómo la lealtad de Naboth a Dios fue puesta a prueba definitiva. Puede que el rey Acab estuviera enfurruñado, pero la reina Jezabel estaba maquinando. Jezabel era la esposa de Acab y no era una mujer que aceptara un no por respuesta. Jezabel no adoraba al verdadero Dios de Israel. De hecho, adoraba ídolos e introdujo muchas prácticas perversas en Israel. Se enteró de que Naboth había rechazado a su marido y de que Acab estaba tumbado en la cama haciendo pucheros por ello. Casi se puede oír el desprecio en su voz cuando se acercó a Acab y le dijo, ¿qué te pasa, rey, que te enfurruñas así? ¿Por qué no comes? Acab murmuró algo sobre Naboth. Le pedí que me vendiera su viña o que la cambiara, y él dijo, no. Al oír esto, los ojos de Jezabel debieron de brillar de indignación. ¿Así es como actúas como rey de Israel? La regañó. Levántate y anímate. Te conseguiré la viña de Naboth, el jezreelita. En otras palabras, Jezabel le decía a su marido, tú eres el rey. Te mereces lo que quieras. Si este hombrecillo no la vende, no te preocupes. Yo me encargaré de ella por ti. Y Jezabel sabía exactamente cómo cuidar de Naboth. Lo que sucede a continuación es uno de los abusos de poder más turbios y crueles registrados en las Escrituras. Jezabel escribió cartas en nombre del rey Acab, falsificando esencialmente su firma y sello, y las envió a los ancianos y funcionarios de la ciudad de Jezreel, donde vivía Naboth. Estas cartas contenían un conjunto escalofriante de instrucciones. Jezabel ordenó a los líderes de la ciudad que proclamaran un ayuno y reunieran al pueblo. Proclamar un ayuno haría parecer que se había producido algún desastre o pecado en la comunidad. Era una forma de llamar la atención de todos en un entorno religioso. Además, les ordenó que le dieran a Naboth un lugar destacado en esta reunión. Quizás Naboth habría pensado que se le estaba honrando o que se le había pedido que formara parte de alguna reunión importante, pero era una trampa. La carta de Jezabel continuaba. Comillas, ve a dos sinvergüenzas frente a él y haz que lo acusen, diciendo, has blasfemado a Dios y al rey, entonces sácalo y apedréalo hasta matarlo. Primera de Reyes 9:10 de la noche. Este era un plan diabólico. Jezabel estaba contratando a falsos testigos, hombres a los que se refería como hijos de Bil, que significa hombres malvados y sin valor, para que mintieran sobre Naboth. Quería que acusaran a Naboth de maldecir a Dios y al rey, un delito que según la ley de Israel, se castigaba con la muerte, blasfemia y traición.
Para que la ejecución pareciera legítima, sabía que la ley requería al menos 2 testigos para condenar a una persona a muerte. Deuteronomio 17:6. Así que se aseguró de incluir a 2 mentirosos en el plan. Y al ayunar, hizo que toda la comunidad pensara que algo sagrado estaba sucediendo. Quizás pensaron que Dios estaba revelando a un pecador entre ellos. Jezabel encubrió su intención asesina con un barniz de religiosidad. Fue hipocresía del más alto nivel. Siguió la ley al conseguir 2 testigos y realizó un ayuno religioso, todo mientras quebrantaba por completo los mandamientos de Dios al dar falso testimonio y cometiendo asesinato. Esto demuestra cómo el poder corrupto puede torcer la justicia. Jezabel usó la religión como arma, fingiendo honrar a Dios mientras en realidad lo desafiaba solo para quitarse del camino a Neabot. Trágicamente, los líderes y nobles de Jezreel llevaron a cabo las órdenes de Jezabel al pie de la letra. Temían al poder real y acataron su malvado plan. Hicieron ayuno, presentaron a Neabot ante el pueblo, y entonces esos 2 hombres viles se levantaron y acusaron a Neabot delante de todos. Nabot había maldecido a Dios y al rey. Nabot, siendo un hombre piadoso, debió de estar horrorizado y aturdido por estas mentiras. Imagínate cómo se sintió, un creyente devoto en el Señor, ahora siendo acusado públicamente de blasfemar contra Dios. Era exactamente lo contrario de lo que era. Apenas tuvo tiempo de procesar estas falsas acusaciones antes de que la multitud lo apresara, lo arrastrara fuera de la ciudad y le arrojara piedras hasta que murió. 1 Reyes 9:13 de la noche. En esa antigua cultura, la lapidación era el castigo prescrito para la blasfemia. Así que Neabot fue ejecutado en el acto bajo una nube de mentiras. Su sangre fue derramada injustamente en el mismo suelo de su querida viña. Para empeorar las cosas, 2 Reyes 9:26 de la mañana sugiere que los hijos de Neabot también fueron asesinados, probablemente para asegurarse de que ningún heredero reclamara la tierra. Fue una aniquilación despiadada de la familia de Neabot. La noticia de la muerte de Neabot pronto llegó a la reina Jezabel. Ella fue fríamente a Acab y le dijo: levántate, toma posesión de la viña. Nabot ya no está vivo, sino muerto. 1 Reyes 9:15 de la noche. En su mente, problema resuelto. La viña estaba disponible para ser tomada. Acab, al oír esto, no mostró dolor por Nabot, ni sorpresa por el error judicial. La Biblia simplemente dice: cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó y bajó para tomar posesión de la viña de Nabot. Primera de Reyes 9:16 de la noche. ¡Qué frío e insensible! El rey entró en esa parcela de tierra, probablemente regodeándose de que finalmente había conseguido lo que quería. Quizás comenzó a planear dónde plantar sus hierbas y vegetales como si nada terrible hubiera pasado. Así es como opera el poder corrupto: codicia, luego engaña, luego roba. Y si es necesario, mata para lograr sus objetivos. Acab y Jezabel pensaron que habían ganado, creían que todo tiene un precio. En este caso, el precio era un par de falsos testigos y la vida de un hombre inocente, y estaban dispuestos a pagarlo para salirse con la suya. En su mentalidad, los principios de Neabot y la ley de Dios eran solo obstáculos que debían eliminar. Qué marcado contraste entre Neabot y estos miembros de la realeza. Nabot no vendería sus principios por ningún precio, mientras que Acab y Jezabel cometerían cualquier pecado para obtener lo que codiciaban. La Biblia comenta más adelante sobre Acab. No hubo nadie como Acab, que se vendió a sí mismo para hacer maldades. En el Acab se vendió a los ojos de Jehová, a quien Jezabel, su mujer, había incitado. Esa es una redacción interesante. Vendió su alma para hacer el mal a instancias de Jezabel. Por un lado, Nabot no se vendería para hacer el mal. Por otro lado, Acab entregó su integridad por completo bajo la influencia de Jezabel. Esta es la historia de 2 ventas. Una se negó, la otra aceptó. Pero, ¿fue Nabot realmente derrotado? Eso parecía. Murió, víctima de la injusticia. Pero la historia no había terminado porque Dios estaba mirando. El Señor vio la traición y envió al profeta Elías para que se enfrentara a Acab. Mientras el rey paseaba por la viña, Elías se dirigió directamente al rey con un mensaje de Dios que borró la mirada de suficiencia del rostro de Acab. Elías tronó: ¿no has matado y tomado posesión? En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. Comillas. Dios declaró el juicio sobre Acab y Jezabel por este crimen atroz. Dijo que el desastre vendría sobre la casa de Acab, y que Jezabel también moriría de una muerte espantosa.
Los perros devorarían a Jezabel junto al muro de Jezreel, la misma ciudad donde Nabot fue asesinado. Esta profecía se cumplió unos años después. Acab murió en batalla y cuando lavaron su carro, los perros lamieron su sangre en el suelo. Un cumplimiento directo de la palabra de Elías, y Jezabel fue arrojada por una ventana y murió. Y los perros se comieron su cuerpo tal como se predijo. Dios vengó la sangre inocente de Nabot al final. Entonces, ¿qué nos enseña este sombrío episodio? Muestra que a veces la fidelidad a Dios puede llevar a la persecución. Nabot hizo todo bien. Sin embargo, sufrió a manos del mal. Pero Dios no se olvidó de Nabot. El nombre de Nabot es recordado con honor, mientras que los nombres de Acab y Jezabel viven en la infamia y desgracia. Nabot perdió la vida, pero conservó su integridad y su relación con Dios. Acab y Jezabel conservaron la viña durante un corto tiempo, pero al final lo perdieron todo, incluidas sus almas. Jesús dijo, ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? En verdad, ninguna ganancia mundana vale lo que tu alma puede ganar. Y más allá de la lección personal, la historia de Nabot es también un presagio profético. La Biblia suele usar historias como esta como símbolos de acontecimientos más importantes. Lo que ocurrió en Jezreel, un hombre fiel que defendió el mandato de Dios, una unión de la iglesia y el Estado corruptos que lo perseguían, falsas acusaciones, un decreto de muerte, todo eso se repetiría a escala mundial en los últimos días. Dirijamos nuestra atención a esta aplicación profética porque es muy relevante para nosotros. Veremos que en el conflicto final de la historia de la tierra, volverán a estar los Nabat, los Acab y las Jezabeles. El conflicto entre Nabot y la pareja real no fue solo un acontecimiento aislado y aleatorio. Representa el tipo de conflicto al que se ha enfrentado el pueblo fiel de Dios en todas las épocas y, especialmente, al que se enfrentará en los tiempos finales. En la Biblia, el rey Acab puede verse como un símbolo de la autoridad secular o el poder civil, el gobierno, el Estado. La reina Jezabel, una mujer notoriamente malvada y la mujer idólatra que influyó en su marido puede simbolizar la religión falsa o un poder eclesiástico corrupto que manipula al Estado. Y Nabot representa al verdadero pueblo de Dios, aquellos que se aferran a sus mandamientos y a la herencia de la fe, aunque sean una minoría o tengan poca influencia. Este trío, una unión corrupta de la iglesia y el Estado contra el remanente fiel de Dios, aparece de nuevo en la profecía bíblica. En el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 13 y 17, leemos que al final de los tiempos habrá una alianza entre bestias simbólicas que representan poderes políticos o naciones, y un sistema religioso falso, representado como una ramera llamada Babilonia, o incluso comparado con Jezabel en Apocalipsis 2:20 de la mañana, que trabajarán juntos para oprimir al pueblo de Dios. Esta unión promulgará leyes que obligarán a todos a conformarse a la adoración falsa, específicamente a recibir la marca de la bestia, y aquellos que se nieguen serán perseguidos. Apocalipsis 1:15 de la tarde -17. Es un paralelo sorprendente con nuestra historia. Las autoridades religiosas y las autoridades civiles se unieron para hacer cumplir algo incorrecto. En el caso de Nabot, Jezabel, la religión falsa, usó a Acab, el poder civil, para imponer la adoración de ídolos y eliminar a un disidente fiel. En los últimos días, según la profecía, se desarrollará un escenario similar. La Biblia incluso usa el nombre de Jezabel cuando habla de un falso profetista que desvía a los siervos de Dios. Apocalipsis 2:20 de la mañana. Es como si Jezabel viviera en cada época en la que la religión corrupta persigue a los fieles. Uno de los problemas finales según Apocalipsis girará en torno a los mandamientos de Dios, en particular el sábado, el día que Dios apartó para la adoración. En contraste con un falso día de adoración que la tradición humana ha exaltado, a menudo entendido como el domingo en lugar del sábado. Un poder moderno de Jezabel presionará para que todos observen leyes que van en contra del cuarto mandamiento de Dios, persuadiendo a los gobiernos, el moderno Acab, para que hagan cumplir estas leyes. Como el sábado se ha convertido en el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y seculares se han unido para hacer cumplir la observancia de domingo, la persistente negativa de una pequeña minoría a ceder a la demanda popular los convertirá en objeto de odio universal. Así como Nabot fue odiado por no ceder su viña. Habrá Nabot modernos, una minoría fiel, que se aferrará a la verdad de Dios, como el verdadero sábado, y se negará a venderlo por seguridad o conveniencia. Serán odiados por el mundo porque su obediencia se interpone en el camino de lo que las masas desean.
Finalmente, esta profecía continúa. Finalmente se emitirá un decreto contra aquellos que santifiquen el sábado del cuarto mandamiento, denunciándolos como merecedores del castigo más severo, y dando al pueblo libertad para condenarlos a muerte después de cierto tiempo. ¿Les suena familiar? Un decreto para matar a alguien. Sí, es el complot de Jezabel de nuevo, pero a escala mundial. En la historia de Naboth, se envió una carta con una orden de muerte para un hombre. En el futuro, la Biblia advierte que se aprobarán leyes que condenarán al pueblo fiel de Dios, incluso hasta el punto de una sentencia de muerte porque no traicionarán su lealtad a Dios. Apocalipsis 1:15 de la tarde dice, aquellos que se nieguen a adorar a la bestia a su imagen serán asesinados. Por lo tanto, la prueba final será sobre la lealtad. ¿Obedeceremos los mandamientos de Dios y nos aferraremos a nuestra herencia espiritual? ¿O cederemos a la presión de conformarnos con la falsedad por el bien de la paz y la seguridad? Cuando llegue ese momento, cada persona, en cierto sentido, tendrá una señal metafórica de «no se vende» o un letrero de «no se vende» en su corazón. Muchos, por desgracia, traicionarán su fe cuando se enfrenten a sanciones o amenazas económicas. Apocalipsis 1:16 de la tarde menos 17 dice que las personas no podrán comprar ni vender a menos que cumplan. Pero Dios tendrá una compañía cercana, un pueblo remanente que se mantendrá firme y declarará: no estamos en venta, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Comillas. En Apocalipsis se describe a estas personas como las que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 2:12 de la tarde. Serán como Naboth, aparentemente pequeños e impotentes a los ojos del mundo, pero valiosos a los ojos de Dios y respaldados por su poder. La pregunta es, ¿cómo podemos estar entre esas personas? ¿Cómo podemos tener esa clase de valentía y fe? Puede parecer abrumador imaginarnos en el lugar de Naboth, especialmente si nuestra vida estuviera en juego. Pero aquí tenemos un pensamiento alentador. Dios no nos pide que seamos fieles en nuestras propias fuerzas. Él promete estar con nosotros para fortalecernos con su espíritu. La cualidad que definirá a los fieles es el amor. Un amor a Dios tan fuerte que no puede romperse con amenazas. De hecho, la única manera de no ser comprados por el mundo es darnos cuenta de que ya hemos sido comprados por Cristo. La Biblia dice, no sois vuestros, porque Jesús pagó su vida para redimirnos. Le pertenecemos. Y por eso, no tenemos derecho a vendernos a nadie más. Cuando recordamos el precio que Jesús pagó, su propia sangre y el amor que hay detrás de ese sacrificio, nos da fuerza interior para decir, no traicionaré ese amor. No venderé a mi Salvador. Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros a desarrollar el mismo carácter que tendrán aquellos fieles. Él necesita personas cuya conciencia sea firme y sincera, que no se dejen comprar ni vender. Este carácter se forma ahora en las decisiones diarias de la vida. Al ser fieles en las pequeñas pruebas cotidianas, nos volvemos fieles en las más grandes. Si practicamos decir no a las pequeñas tentaciones como la deshonestidad, la falta de amabilidad, el incumplimiento de los pequeños mandamientos de Dios, entonces cuando llegue una gran prueba, por hábito y convicción diremos que no a eso también. Ya habremos decidido que nuestra alma no está en venta. Seamos realistas, incluso hoy en día hay Naboths modernos en todo el mundo. Hay personas que pierden sus trabajos o van a la cárcel porque eligen obedecer el sábado de Dios y no trabajan ese día. Hay jóvenes que son repudiados por sus familias porque eligen seguir a Jesús. Hay cristianos en algunos países que enfrentan violencia y odio simplemente por creer en Cristo y no renunciar a su fe. Estos son ejemplos de personas que valoran la verdad de Dios por encima de su propia comodidad o incluso de su vida. Están viviendo ese principio de que no está en venta. También nos inspiran a mantenernos firmes. Tiempos difíciles se acercan, dice la profecía. No sabemos exactamente cuándo ni qué tan pronto, pero podemos ver que el mundo cambia rápidamente. Podemos imaginar escenarios en los que los problemas morales y religiosos se intensifican y se promulgan leyes que ponen a prueba nuestra lealtad a Dios. Podría suceder en el transcurso de nuestra vida. De hecho, al ver lo rápido que pueden arrasar la sociedad los grandes cambios, como hemos visto en los últimos años con varias crisis, no es descabellado que algún día, quizá antes de lo que pensamos, cada uno de nosotros tenga que ser como Naboth. La crisis final revelará el carácter de cada persona. O aceptamos la marca del compromiso o nos mantenemos sellados con la aprobación de Dios. Realmente será la última prueba de lealtad. Entonces, sabiendo esto, ¿qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos acercarnos más a Dios cada día, estudiar su palabra, orar para pedir fortaleza y practicar la fidelidad en todas las cosas. Deberíamos pedirle a Dios que nos haga como aquellas personas de las que se dijo, no se comprarán ni se venderán. Comillas, debemos animarnos unos a otros a defender lo que es correcto, y no debemos tener miedo porque Dios ha dado muchas promesas a aquellos que permanecen leales.
Una hermosa promesa dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 de la mañana. Aunque, como Nabot, seamos fieles hasta la muerte, Jesús nos asegura que no es el fin. Hay una corona de vida eterna esperándonos. Esto nos lleva a plantearnos esto de una manera muy personal. ¿Qué pasaría si fuera yo? ¿Tendría el valor de decir no a los poderes del mundo? ¿Estaría dispuesto a soportar dificultades o incluso enfrentar la muerte antes que negar a mi Señor? Estas son preguntas difíciles, pero nos llevan al corazón de nuestra fe. Para explorar ese corazón, veamos una historia más. Una historia real moderna que puede ayudarnos a visualizar lo que es mantenerse firme frente a la presión mortal, y cómo Dios puede usar incluso nuestro sacrificio máximo para su gloria. Dos misioneros cristianos, uno un trabajador experimentado y mayor, y el otro un joven nuevo en la obra misionera, viajaban juntos por una zona remota de un país africano. Estaban en una misión de misericordia, llevando esperanza espiritual y ayuda práctica a las aldeas. Mientras conducían por un camino de tierra solitario rodeado de una espesa jungla, su vehículo fue emboscado de repente por una banda de rebeldes armados. Estos hombres armados con pistolas y machetes rodearon el jeep de los misioneros y los obligaron a detenerse. Los corazones de los misioneros debían de estar latiendo con fuerza, pero rezaron en silencio pidiendo valor. Los hombres armados les gritaron órdenes a los misioneros para que salieran del vehículo. Los misioneros obedecieron, salieron y se quedaron de pie ante un círculo de rostros hostiles. El líder del grupo rebelde dio un paso al frente. Miró a los dos misioneros con recelo y les preguntó, ¿quiénes son ustedes y qué hacen aquí? El misionero mayor, quizá intuyendo que la honestidad era la única opción, habló con claridad. Somos misioneros cristianos. Estamos aquí para compartir el amor de Jesús y ayudar a la gente. Al oír que eran cristianos, el ceño fruncido ensombreció el rostro del líder. No quería cristianos en su territorio. Quizá los veía como una amenaza o una molestia. Inmediatamente, gruñó un ultimátum aterrador. Ordenó a los misioneros que renunciaran a su fe en Jesús, que negaran su misión o, de lo contrario, serían asesinados. Imagínate estar allí de pie, con armas apuntándote, ojos hostiles fijos en ti, y que te digan que niegues a tu Señor. Esa es la oferta definitiva de Satanás. Salva tu vida traicionando tu fe. ¿Qué harías? El misionero mayor empezó a responder, intentando explicar el propósito pacífico de su trabajo, quizá con la esperanza de ablandar el corazón del líder. Pero el líder rebelde no quiso oír nada, dio una orden en su lengua materna, y antes de que el joven misionero se diera cuenta de lo que estaba pasando, varios de los combatientes apresaron al anciano misionero. En un aluvión de violencia, lo derribaron con sus machetes. El joven misionero solo pudo gritar horrorizado mientras su querido amigo y mentor caía al suelo, ensangrentado y sin vida. Ocurrió muy rápido. En un momento estaban de pie, uno al lado del otro. Al siguiente, el hombre mayor había desaparecido. Se había convertido en un mártir de la fe en un instante. Pueden imaginarse la conmoción y el miedo del joven misionero. Ahora estaba solo, de pie ante aquellos asesinos, con el cuerpo de su amigo a sus pies. Los rebeldes se volvieron hacia él a continuación. Blandieron sus armas y repitieron la exigencia: renuncia a tu fe o serás el próximo. ¿Qué haría? Probablemente no tendría más edad que un estudiante universitario. Esto superaba todo lo que había experimentado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser amaba a Jesús, y recordaba por qué había venido a esta misión por ese amor. Y en ese momento crítico, el Espíritu Santo le dio una calma y un valor extraordinarios. El joven misionero hizo algo que el líder rebelde no esperaba. Con manos temblorosas comenzó a quitarse la chaqueta. Algo sencillo y cotidiano que desconcertó momentáneamente a los atacantes. Esta chaqueta era bastante nueva. La había comprado hacía poco. Extendiendo el abrigo, se acercó al líder y no pronunció palabras de negación o enfado, sino palabras de compasión mezcladas con sentido práctico. Comillas, Señor, dijo, antes de que me mate, por favor, cómpreme la chaqueta. La acabo de comprar y es un buen abrigo y abriga. Quiero dársela. Quizás pueda ayudar a mantener caliente a uno de sus hombres. Qué cosa más extraña para decir al borde de la muerte. El líder rebelde se quedó desconcertado. Este joven, en lugar de maldecir o rogar por su vida, estaba ofreciendo un regalo a sus perseguidores. Y no cualquier regalo. En esencia, estaba diciendo, puede que me mates, pero no te odio. De hecho, me importas lo suficiente como para pensar en tu bienestar. Toma este abrigo. Era un amor cristiano que brillaba en el momento más oscuro. El joven misionero estaba dispuesto a morir, pero se negó a renunciar a su fe ni a su amor.
Esos no estaban en venta, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Durante un tenso momento, el silencio flotó en el aire. La severa expresión del líder rebelde se transformó lentamente en confusión, y luego en algo parecido al asombro. Estaba asombrado por la valentía y la gracia de este joven desarmado. Los otros combatientes miraban igualmente impactados por la escena. Su camarada sostenía una chaqueta que le había dado el mismo hombre al que estaban a punto de matar. El endurecido corazón del líder se conmovió contra su voluntad. El jefe rebelde negó con la cabeza y dijo: «Dejad a este en paz. No podemos matarlo. No podéis luchar contra tanto amor». Comillas. Imaginen el alivio y la gratitud del joven misionero hacia Dios. En ese momento, le perdonaron la vida. Pero lo más importante es que el amor de Dios obtuvo la victoria. Los rebeldes se fueron llevándose la chaqueta, pero dejando al misionero con vida junto al cuerpo de su amigo caído. Ojalá pudiera decir que se arrepintieron en el acto o se hicieron cristianos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que el poder del amor abnegado les hizo detener su maldad al menos por ese día. La semilla del Evangelio fue plantada en sus corazones a través del ejemplo de ese misionero. Esta historia real nos da una visión real de la valentía del mártir. El misionero mayor fue asesinado. Al igual que Nabot, pagó el precio máximo por ser fiel a su misión. El misionero más joven estaba dispuesto a hacer lo mismo. Pero Dios intervino de una manera extraordinaria en ese momento. Ambos habían decidido en sus corazones que su lealtad a Cristo no estaba en venta ni siquiera por el precio de sus propias vidas. Se hacen eco del espíritu de muchos mártires a lo largo de los tiempos que han dicho: «Prefiero morir antes que negar a mi Señor». Ahora bien, ese valor no es algo que podamos desarrollar por nosotros mismos cuando de repente nos enfrentamos a la muerte. Viene de una vida de caminar con Jesús a diario y del Espíritu Santo que nos da fortaleza en la hora de necesidad. Jesús dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Comillas, Juan 4:33 de la tarde. Cristo venció y por medio de él podemos vencer incluso nuestros miedos. Hay un versículo poderoso en Apocalipsis 12:11 del día que describe a los creyentes en los tiempos finales. Vencieron al acusador por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas bajo la muerte. Eso significa que amaron a Jesús más que a la vida misma. Estaban dispuestos a morir por él si era necesario porque sabían que murió por ellos y resucitó. Tenían una perspectiva eterna. La muerte es temporal, pero deshonrar a Dios podría causar una pérdida eterna. Miraron más allá de la tumba hacia la resurrección lamentándose. Después de que los rebeldes partieron, imagino que el joven misionero, aunque conmocionado y afligido por su amigo, se arrodilló y agradeció a Dios por el valor y el amor que le había dado. Quizás pensó en las palabras de Jesús: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 3:13 de la tarde. En su disposición a morir antes que dejar de amar, estaba reflejando a Jesús, quien realmente murió por nosotros. Ese tipo de amor es la fuerza más poderosa del mundo. Es lo que llevará al pueblo de Dios a través de la crisis final. No se puede luchar contra ese amor. En última instancia, el amor vence porque Dios es amor. Ahora bien, es probable que tú y yo no nos enfrentemos a una banda de hombres armados hoy. Pero todos los días enfrentamos decisiones entre ser fieles en el amor o transigir. El valor para permanecer firmes en los grandes momentos proviene de decidir en los pequeños momentos día a día que pertenecemos a Jesús de todo corazón. Podemos preguntarnos cada día: ¿estoy en venta hoy? ¿O defenderé lo que es correcto pase lo que pase? Cada vez que eliges ser honesto cuando es más fácil mentir. Cada vez que eliges santificar el día de reposo cuando el trabajo o el juego intentan alejarte. Cada vez que te niegas a complacerte en algo que sabes que desagrada a Dios, estás diciendo que no estoy en venta. Estás practicando para la gran prueba y fortaleciendo tu columna vertebral espiritual. La historia de los misioneros también demuestra que incluso si uno es martirizado, no es una derrota. La sangre de los misioneros mayores no fue derramada en vano. Así como la sangre de Nabot fue vista por Dios y finalmente vengada, la muerte de cada mártir es preciosa a los ojos de Dios. El Salmo 116:15 dice: «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». Y Dios a menudo usa el testimonio de los mártires para inspirar a otros o incluso para convertir a algunos de los perseguidores. Hay un antiguo dicho cristiano: «La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia». Comillas. Cuando las personas ven a alguien dispuesto a morir antes que renunciar a su fe, saben que la fe debe ser algo real e invaluable. Ese tipo de testimonio puede conmover los corazones como ninguna otra cosa.
Ahora venimos a ti, que estás en el umbral del futuro. Hemos viajado desde un viejo viñedo en Jezreel hasta un moderno camino en la jungla, desde un antiguo palacio hasta los atrios de la profecía celestial. Hemos visto ejemplos de aquellos que dijeron que no estaban en venta y conservaron sus almas. Y aquellos que se vendieron al mal y lo perdieron todo. Este viaje nos lleva a un punto de decisión personal para cada uno de nosotros. ¿Estás en venta? El mundo puede intentar comprar tu lealtad, pero algunas cosas no tienen precio. Si tu corazón pertenece a Jesús y te niegas a ser vendido al pecado o la tentación, decláralo alto y claro en los comentarios. No estoy en venta. Mi corazón es el hogar de Jesús y no está en venta. Y un día, pronto, cuando Jesús venga en las nubes para recompensar a los fieles, lo escucharás decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Eso hará que cada prueba valga la pena. Mantente fiel, querido. Jesús viene pronto. Sé de los que no pueden ser comprados porque ya has sido comprado por la preciosa sangre de Cristo. No todo tiene un precio y tu lealtad a Dios no tiene precio. Guárdala, apréciala y nunca la dejes ir. Amén.